abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y créele que en familia lo encontrará. Hay un lugar para todos, de familia de Dios. En familia de Dios. Bienvenidos a la quinta parte de la segunda temporada de la serie Efesios. En esta ocasión nos corresponde concluir nuestro estudio del prólogo de la carta a los Efesios. Este prólogo está ubicado en la sección de Efesios capítulo 1, versículos del 3 al 14. Para tener una mayor claridad de la estructura del prólogo de la carta a los Efesios, repasemos nuevamente el panorama general del mismo, para después centrarnos en la sección final que nos corresponde estudiar en esta ocasión. Y para esto el prólogo, como se los he dicho ya, es gramaticalmente una sola oración en el texto griego. Cuando pensamos nosotros en una oración, generalmente nos imaginamos una línea con sujeto, verbo y predicado. Ahora, esto que vemos ahí es una sola oración. En el griego, Pablo va construyendo cláusula por cláusula. Y este prólogo o esta gran oración está comprendida de 12 versículos y 202 palabras en el texto griego. Ahora, leámoslo de corrido y luego iré resaltando a lo largo de nuestra lectura las veces que encontramos la fórmula en Cristo, de la que les he hablado en varias ocasiones. Bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido en las regiones celestiales con toda bendición espiritual en Cristo. Dios nos escogió en Él antes de la fundación o antes de la creación del mundo, para que vivamos en santidad y sin mancha delante de Él. En amor nos predestinó para ser adoptados como hijos suyos por medio de Jesucristo, según el buen propósito de su voluntad, para alabanza de su gloriosa gracia que nos concedió. Aquí hay otra fórmula en Cristo: en su amado. En Él tenemos la redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a la riqueza de su gracia, la cual nos dio en abundancia con toda sabiduría y entendimiento. Él nos hizo conocer el misterio de su voluntad, conforme al buen propósito que de antemano estableció en Cristo, para llevarlo a cabo cuando se cumpliera el tiempo. Esto es, reunir en Él todas las cosas, tanto las del cielo como las de la tierra. En Cristo también fuimos hechos herederos, pues fuimos predestinados según el plan de aquel que hace todas las cosas conforme al designio de su voluntad, a fin de que nosotros, que fuimos los primeros en poner nuestra esperanza en Cristo, nuevamente la fórmula en Cristo, seamos para alabanza de su gloria. En Él también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue el día de la redención final del pueblo adquirido por Dios para la alabanza de su gloria. Tenemos entonces 9 ocasiones en las que la fórmula en Cristo, la fórmula paulina por excelencia en Cristo, aparece en este texto. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ahora, cuando
profundizamos aún más en este prólogo, nos damos cuenta también de que está puesto en una forma de bendición que se usaba en el judaísmo. Esta forma es veraka. Veraka, que simplemente se traduce como bendición. Por eso vemos que empieza con bendito sea Dios. Y ese bendito sea Dios nos acompaña a lo largo de todo el prólogo. Ahora bien, vemos también lo que es el aspecto trinitario en este prólogo. Y les he hecho ver cómo en los versículos del 3 al 6 se nos habla principalmente de las bendiciones espirituales en el Padre. Y luego notamos que en los versículos del 7 al 12 se nos habla principalmente de las bendiciones espirituales en el Hijo. Y por último, en la sección que nos corresponde estudiar hoy, en los versículos del 13 o en los versículos 13 y 14, se nos habla de las bendiciones espirituales en el Espíritu Santo. Entonces, vemos un despliegue de las tres personas de la Trinidad, pero a la vez vemos cómo estas tres personas de la Trinidad actúan e intervienen en lo que es la saga de la salvación desde la eternidad pasada hasta la eternidad futura. Entonces veamos ahora el aspecto cronológico. Voy a resaltar para ustedes este aspecto cronológico. Cuando vemos la expresión antes de la creación del mundo, esto nos lleva a una eternidad pasada. Cuando vemos la expresión la redención mediante su sangre, esto nos lleva a la historia de la humanidad en el tiempo y el espacio como nosotros lo conocemos. Cuando Dios en su encarnación irrumpe y viene a este mundo y logra nuestra redención y salvación. Pero luego hay otra expresión que nos habla también de un aspecto cronológico y es hasta que llegue la redención final. Esto habla de una eternidad futura. Ahora, también quiero resaltar el triple aspecto de alabanza que encontramos a lo largo del prólogo. Por ejemplo, la sección que habla principalmente de las bendiciones espirituales en el Padre concluye con esto: para alabanza de su gloriosa gracia. La sección que habla principalmente de las bendiciones espirituales en el Hijo concluye de esta manera: seamos para alabanza de su gloria. Y la sección que habla principalmente de las bendiciones espirituales en el Espíritu Santo concluye así: para alabanza de su gloria. Entonces, cuando vemos este prólogo, hay demasiada riqueza en él. Vemos un despliegue de la saga de la salvación, cómo las tres personas de la Trinidad intervienen en nuestra salvación. Vemos también cómo hay una historia, un relato cronológico desde antes de la fundación del mundo, la eternidad pasada, pasando por el tiempo como nosotros lo conocemos en la historia de la humanidad, rumbo a esa eternidad futura, y cómo todo es para la gloria de Dios, para alabanza de la gloriosa gracia de Dios o para alabanza de la gloria de Dios. De hecho, nosotros mismos debemos ser para alabanza de la gloria de Dios. Entonces, teniendo este aspecto claro, vamos a enfocarnos en esta última parte. Me refiero a los versículos 13 y 14 que nos hablan primordialmente de las bendiciones espirituales en el Espíritu Santo. Muy bien, este es el título de este mensaje: bendiciones espirituales en el Espíritu Santo.
leamos los 2 versículos finales del prólogo de la carta de Pablo a los Efesios, los cuales serán nuestro texto base a lo largo de esta predicación. En Él, es decir, en Cristo, también ustedes cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Este garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. Es sumamente importante comprender que uno de los temas principales de la carta a los Efesios es la unidad. La carta habla tanto de nuestra unión con Cristo como de nuestra unidad como iglesia, como el cuerpo de Cristo. En el compendio de la carta, el apóstol Pablo deja muy claro que la unidad es obra del Espíritu Santo. Somos unidos a Cristo por medio del Espíritu Santo y somos unidos entre nosotros como iglesia, como el cuerpo de Cristo, por obra del Espíritu Santo. Ya en la parte práctica de la carta a los Efesios, recordemos que los capítulos del 1 al 3 son teológicos y los capítulos del 4 al 6 son principalmente prácticos. Ya en la parte práctica de la carta a los Efesios, Pablo dice: esfuércense por mantener la unidad del Espíritu mediante el vínculo de la paz. He subrayado la unidad del Espíritu porque es importante observar que la unidad es del Espíritu. Es Él quien la produce, quien la genera, quien la hace posible. Nosotros no creamos la unidad. Solamente la mantenemos, solamente la cuidamos. Es Dios quien ha creado y establecido la unidad, tanto nuestra unión con Cristo como nuestra unidad como iglesia. Nosotros somos los responsables de cuidar nuestra relación con Cristo y nuestra relación con nuestros hermanos. Pero tenemos que tener esto muy presente. Esta unidad, tanto nuestra unidad o nuestra unión con Cristo y nuestra unidad como hermanos, como parte del cuerpo de Cristo, es obra del Espíritu Santo. Este es el punto número 1. El Espíritu Santo nos une a Cristo y nos sella. Volvamos a leer el versículo 13. En Él, esto es, en Cristo. Por favor, noten que la sección que habla especialmente de las bendiciones espirituales en el Espíritu Santo inicia con la fórmula paulina: en Cristo. En Él, es decir, en Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad, el evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Es interesante que, como lo hemos visto, el prólogo despliega la saga de la salvación y que este versículo despliega dentro del mismo prólogo lo que es el proceso de conversión en el que un pecador recibe la salvación. Es decir, el prólogo en su totalidad, de los versículos del 3 al 14, nos despliega la saga de la salvación, cómo las 3 personas de la Trinidad intervienen en esta salvación. Nos dice cómo esta salvación estaba planificada desde antes de la fundación del mundo, en la eternidad pasada, cómo se hace realidad en la historia de la humanidad y cuál es la esperanza que tenemos rumbo a la eternidad futura. Pero ahora, en un solo versículo, Pablo resume cómo es que un pecador recibe esa salvación que todo el prólogo describe. Un pecador oye el evangelio de la salvación, es lo que dice Pablo. En Romanos él también dice que la fe viene por el oír la palabra de Dios. Este evangelio consiste en las buenas noticias de que Cristo murió en la cruz por nuestros pecados, fue sepultado y resucitó al tercer día. Luego de escuchar el evangelio de la salvación, el pecador arrepentido cree en Cristo y es salvo por gracia por medio de la fe, como dice Efesios 2, 8, 9. Al creer en Jesús, el pecador es regenerado, redimido, perdonado de sus pecados, limpiado de su maldad, es unido a Cristo y es sellado con el Espíritu Santo. Esto nos lleva a comprender que es la maravillosa obra del Espíritu Santo la que nos une a Cristo, la que nos hace estar en Cristo y nos integra al cuerpo de Cristo. Sin el Espíritu Santo convenciéndonos de pecado, guiándonos al arrepentimiento y llevándonos a la persona de Cristo, sería imposible para nosotros estar en Cristo. Entonces, cada vez
que de ahora en adelante leamos la expresión en Cristo en los escritos de Pablo, recordemos que ha sido el Espíritu Santo el que nos ha ubicado allí, el que nos ha puesto allí, es decir, quien nos ha unido permanentemente e inseparablemente a Cristo. Pero ¿qué implica esta obra del Espíritu Santo que nos une a Cristo? ¿Qué es estar en Cristo? Expertos en teología paulina tan diversos como los alemanes Adolf Diesmann y Albert Schweitzer coinciden en que la fórmula en Cristo es central en el pensamiento y la teología de Pablo. El erudito escocés James Stewart observó que el corazón de la religión de Pablo es la unión con Cristo. Esta, más que cualquier otra concepción, es la llave que abre los secretos de su alma. Otro teólogo escocés, John Murray, dice acertadamente que la unión con Cristo es realmente la verdad central de toda la doctrina de la salvación, no solo en su aplicación, sino también en su cumplimiento una vez y para siempre en la obra consumada de Cristo. Ciertamente la unión inseparable del creyente con Cristo es expresada por Pablo con la fórmula en Cristo. Para Pablo todo se trataba acerca de estar en Cristo. Y en Colosenses él dice que todos sus esfuerzos eran para esto, que los creyentes llegaran a la madurez en su unión con Cristo. Entonces, esta fórmula en Cristo tiene también diferentes variaciones como estas. En el Señor, en Cristo Jesús, en Él, en el amado, entre otras. Como ya se los he dicho anteriormente durante esta serie, la fórmula en Cristo y las diferentes variaciones de esta aparece 216 veces en el corpus epistolar de Pablo, es decir, en las 13 cartas de Pablo en el Nuevo Testamento. Es interesante que el término cristiano aparezca solamente 3 veces en la Biblia y el énfasis de que estemos en Cristo aparece 216 veces. De hecho, la carta de Pablo a los Efesios es conocida como la carta en Cristo, debido a que la fórmula en Cristo y las diferentes variaciones de esta aparece en la carta no menos de 35 veces. Vimos en el saludo de la carta que aparece una vez la fórmula en Cristo. Acabamos de ver que en el prólogo de la carta aparece en 9 ocasiones la fórmula en Cristo. Hasta este momento que hemos estudiado los primeros 14 versículos de la carta, hemos visto en 10 ocasiones la fórmula en Cristo. 10 veces en 14 versículos. Es mucho. Es bastante. Todo esto significa que la carta a los Efesios es el libro de la Biblia que más enfatiza y resalta nuestra unión con Cristo. Entonces, es en el momento de nuestra conversión, cuando recibimos la salvación, que el Espíritu Santo nos une a Cristo y nos sella. Antes de profundizar en lo que implica ser sellados con el Espíritu Santo, entendamos un poco mejor qué significa que el Espíritu Santo nos haya unido de tal manera a Cristo que ahora podamos declarar que estamos en Cristo. Estar en Cristo indica una transformación radical. Estar en Cristo indica una transformación radical. Pablo dice en 2 Corintios capítulo 5 versículo 17, por lo tanto, si alguno está en Cristo. ¿Ven ahora la fórmula, Paulina? Esa es una de las 216 veces en que aparece en sus escritos. Por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. La expresión si alguno está en Cristo es una nueva creación. Digan conmigo en voz alta esa expresión. Si alguno está en Cristo, es una nueva creación. En el texto griego no hay verbos ahí. Esta es una afirmación dinámica que es aún más poderosa en el texto griego porque ciertamente no tiene el verbo que vemos en el español. No dice está. Literalmente diría así. Si alguno en Cristo, nueva creación. Esta es una declaración firme que implica que alguien en Cristo es radical y fundamentalmente nuevo. Es una nueva criatura. Estar en Cristo es ser
una nueva criatura, pero además de esto implica que el pasado ha quedado atrás y que ha llegado lo nuevo. Es el Espíritu Santo quien opera esta regeneración y el nuevo nacimiento en nosotros. Al hablar del nuevo nacimiento, Jesús le dijo a Nicodemo, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, vean que Espíritu está con E mayúscula, se refiere al Espíritu Santo, Espíritu es. Hemos nacido del Espíritu a una nueva vida en Cristo. En la parte final de 2 de Corintios 5:17, Pablo dice, ha llegado ya lo nuevo. No solamente somos nuevas criaturas, sino que además ha llegado a nosotros lo nuevo de Dios. Estamos en un nuevo pacto, por ejemplo. El tiempo perfecto en la frase ha llegado lo nuevo resalta que lo nuevo seguirá permaneciendo. Es decir, lo nuevo seguirá siendo la realidad constante y continua de aquel que es una nueva criatura en Cristo. Al estar en Cristo, dejar atrás el pasado y vivir lo nuevo de Dios que ha llegado ya, somos reorientados radicalmente. El Espíritu Santo nos da rumbo y dirección, propósito, mientras que a la vez transforma nuestra conducta conduciéndonos a la santificación. Esto nos lleva también a entender que estar en Cristo es ser vivificado. En 1 Corintios capítulo 15 versículo 22 Pablo dice, pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Ser vivificado en Cristo es un cambio espiritual total. Es pasar de muerte a vida. En la misma carta a los Efesios, Pablo dice en el capítulo 2, versículos 4 y 5, pero Dios, que es rico en misericordia por su gran amor por nosotros, nos dio vida con Cristo, aun cuando estábamos muertos en pecados. Por gracia, ustedes han sido salvados. Esta vivificación, amados hermanos, es obra del Espíritu Santo. Pablo dice en 2 Corintios 3:6, el Espíritu vivifica. Y por cierto, quiero hacer un paréntesis para explicar algo de este versículo. Pablo dice que la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Este versículo ha sido usado por algunos maestros para decir, ese es el motivo por el que no hay que estudiar. Me da un gran alivio que se hayan reído ustedes. Qué bueno. Significa que ustedes sí saben lo que significa ese versículo. Es decir, tristemente, hay personas que espiritualizan su mediocridad, tergiversando un versículo como este, diciendo, la letra mata, por eso no hay que estudiar, por eso no hay que inscribirse en un seminario teológico, en una universidad, ni estudiar teología, sino que hay que vivir solo por la revelación del Espíritu. Pero el Espíritu Santo reveló la Biblia, la palabra escrita, y es la profecía más segura. Y vemos casos como el de Esdras, que dedicó su vida entera al estudio de la palabra de Dios con el fin de enseñarla a otros. Vemos casos como el de Pablo o el de Timoteo, que dedicaron sus vidas al estudio de la palabra de Dios para enseñarla a otros. Entonces, en ningún momento la Biblia dice, no estudien teología porque la letra los mata. La letra mata se refiere a la letra de la ley. Muy bien dicho, la letra de la ley. Recuerden que en Gálatas Pablo habla de la maldición de la ley. ¿Cuál es la maldición de la ley? Y esto es algo complejo para algunos porque la ley de Dios es santa y bendita. ¿Cómo puede ser que en la ley de Dios haya entonces una maldición? La maldición de la ley es simplemente esta, que es tan santa y bendita que no la pudimos cumplir. Y estábamos condenados al infierno. Y Cristo nos hizo libres de la maldición de la ley al morir por nosotros en la cruz, perdonar nuestros pecados, limpiarnos nuestra maldad, darnos el regalo del Espíritu Santo, el tesoro del Espíritu Santo, que nos da el poder para poder obedecer esa ley. Entonces, por favor, ya voy a cerrar el paréntesis. La letra mata no significa no estudien la Biblia o no estudien teología. Entre ustedes hay varios teólogos. Y lo saben con toda certeza, lo saben con toda claridad. La palabra de Dios más bien nos llama a meditar en ella de día y de noche. Muy bien, cierro paréntesis. John A. Mackay dice que para aquellos que están en Cristo, Él se convierte en el suelo en el que crecen, la atmósfera
que respiran, la fuente y la meta de toda su existencia como seres humanos. Realmente me gusta muchísimo cómo John Mackay comenta la carta a los Efesios. Él, Cristo, se convierte en el suelo en el que crecen, la atmósfera que respiran, la fuente y la meta de toda su existencia como seres humanos. Esto nos lleva a entender que Cristo es la esfera de existencia de aquellos que estamos en Él. Pablo lo expresó así: porque para mí el vivir es Cristo. Además de esto, estar en Cristo es ser miembro de su cuerpo. Esto conlleva una unidad dinámica sobrenatural de dimensiones cósmicas. El corazón de nuestra unidad con Cristo es que nos convertimos en miembros de su cuerpo. Somos parte de Cristo, estamos en Cristo, de tal manera que espiritualmente nos encontramos sentados en las regiones celestiales con Cristo porque somos su cuerpo, somos inseparables de Cristo. Pablo dice en Efesios capítulo 2, versículo 6, y en unión con Cristo Jesús, Dios nos resucitó y nos hizo sentar con Él en las regiones celestiales. Además de esto, al ser miembros del cuerpo de Cristo, entramos también en profunda unidad con otros creyentes que también integran su cuerpo. Pablo lo explica así en Gálatas capítulo 3, versículo 28. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, sino que todos ustedes son uno. Y vean la fórmula nuevamente de Pablo aquí: en Cristo Jesús. Nuestra unidad es en Cristo Jesús porque somos el cuerpo de Cristo. De igual manera, estar en Cristo produce verdadera satisfacción. Amados hermanos, no es posible alcanzar la plenitud fuera de Cristo. Nada tiene sentido sin Cristo. Todo lo que el mundo ofrece es pasajero, efímero y genera más y más vacío en nosotros. Mientras más busquemos lo que el mundo ofrece, más vacíos estaremos. El filósofo físico y matemático francés Blaise Pascal dijo que en el corazón de todo hombre existe un vacío que tiene la forma de Dios. Este vacío no puede ser llenado por ninguna cosa creada. Él puede ser llenado únicamente por Dios, hecho conocido mediante Cristo Jesús. Jesús dijo en Juan 6:35 lo siguiente: yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca pasará hambre, y el que en mí cree nunca más volverá a tener sed. Esta es llenura total, es satisfacción total, pero es satisfacción permanente, duradera. Jesús está hablando en términos espirituales. Cuando comemos de Él, jamás volvemos a tener hambre. Cuando bebemos de Él, jamás volvemos a tener sed. Eso es plenitud, esa es realización verdadera. Desde la prisión, Pablo dice en su carta a los Filipenses, en el capítulo 3, versículos del 7 al 9, antes creía que esas cosas eran valiosas, pero ahora considero que no tienen ningún valor debido a lo que Cristo ha hecho. Noten que al estar en Cristo, nuestra escala de valores es cambiada radicalmente. Así es, todo lo demás no vale nada cuando se le compara con el infinito valor de conocer a Cristo Jesús, mi Señor. Por amor a Él, he desechado todo lo demás y lo considero basura. Una traducción más literal sería: y lo considero estiércol, a fin de ganar a Cristo y llegar a ser uno con Él. Observen cómo para Pablo todo se trata de su unión con Cristo, de estar en Cristo. ¿Está cada uno de nosotros atesorando su unión con Cristo? Ciertamente nuestra unión con Cristo nos lleva a tener una nueva escala de valores que quizá puede ser incongruente para el mundo caído, pero ser congruente para Dios, ser congruente con la realidad divina, ser congruente con el reino de los cielos. En Cristo recibimos una perspectiva completamente diferente de la que antes tuvimos. Esas cosas que antes consideramos valiosas
perdieron todo su valor cuando descubrimos que nuestro mayor tesoro es estar en Cristo, es estar unidos a Cristo. Y quien logra esta unidad es el Espíritu Santo. En síntesis, es en Cristo que experimentamos una transformación radical, que somos una nueva creación, que disfrutamos de la vida de resurrección. Es en Cristo que gozamos de la unión con Él y de la unidad entre nosotros como el cuerpo de Cristo. Es solamente en Cristo que encontramos satisfacción y plenitud. Es solamente en Cristo que nuestras necesidades más profundas son saciadas y satisfechas. Y todo esto acontece, como se los he dicho ya, por la maravillosa obra del Espíritu Santo que nos une a Cristo. ¿Podría existir algo mejor que esto? Jamás, no lo creo. El Evangelio de la salvación en Cristo son las mejores noticias que este mundo ha recibido. Luego de comprender que es el Espíritu Santo el que nos une a Cristo y lo que conlleva para nosotros estar en Cristo, ahora exploremos qué significa que hemos sido marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. Noten que no es cualquier sello, es el mismo Espíritu Santo el que nos marca. Jesús anunció el Pentecostés antes de ascender al cielo. Y fue aquel día de Pentecostés que el Espíritu Santo fue derramado sobre los creyentes. Y de ahí vemos diferentes momentos a lo largo del libro de los Hechos donde el Espíritu Santo se derramó sobre diferentes grupos, como los samaritanos, como los efesios, como incluso los gentiles en casa de Cornelio el centurión. Entonces, el Espíritu Santo ha venido sobre nosotros y nos ha llenado y nos ha dado poder para ser testigos de Jesús, pero también nos ha marcado. Él es el sello sobre nosotros. Volvamos a leer el versículo 13 de nuestro texto base. En Él, en Cristo también ustedes, cuando oyeron el mensaje de la verdad del Evangelio que les trajo la salvación y lo creyeron, fueron marcados con el sello que es el Espíritu Santo prometido. ¿Qué entendía un creyente en el primer siglo cuando leía o escuchaba que estaba marcado con el sello que es el Espíritu Santo? En el mundo antiguo, un sello indicaba básicamente dos cosas primordialmente: propiedad y protección. Por favor, repitan conmigo: propiedad y protección. Hablemos primeramente del sello como un indicador de propiedad. Un propietario dejaba muy claro qué le pertenecía colocando un sello sobre sus posesiones. En la antigüedad, por ejemplo, también los esclavos eran sellados para que se supiera con claridad quién era su amo, quién era su dueño. En el presente, yo me muevo mucho en el mundo de la biblioteca. Cada libro que saco de la biblioteca tiene un sello que dice que pertenece a esa biblioteca, a este seminario teológico. Vemos también que la práctica de sellar ganado continúa en el tiempo presente para que se sepa qué vaca, qué toro, qué buey es propiedad de cierto dueño. Entonces, eso es lo que Dios ha hecho por nosotros. Nos ha marcado con el sello que es el Espíritu Santo porque le pertenecemos. Somos propiedad de Dios. Cristo pagó nuestro rescate con el precio más alto. Su sangre derramada en la cruz nos redimió y nos hizo herederos. El Espíritu Santo certifica y testifica que Dios es nuestro dueño. En Romanos capítulo 8, versículos 16 y 17, Pablo dice: el Espíritu mismo asegura o testifica a nuestro espíritu que somos hijos de Dios, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Somos propiedad de Dios a tal grado que ya no somos dueños de nosotros mismos. Por consiguiente, ahora debemos vivir para la gloria de Dios.
Este mensaje es aborrecido por el mundo, especialmente por el posmodernismo, que dice que cada quien es dueño de su propia verdad. No, solamente hay una verdad, la verdad de Dios. Y la verdad, más que algo, es alguien. Jesucristo dijo: yo soy la verdad. Y es una verdad absoluta. Y cuando conocemos la verdad, esta verdad nos hace verdaderamente libres. El mundo aborrece también el hecho de que ya no somos dueños de nosotros mismos, porque cada quien es dueño de sus propias decisiones, es lo que plantea también el posmodernismo. Cada quien es dueño de su vida, cada quien puede hacer lo que se le plazca, pero para los cristianos no es así. Para los cristianos, simplemente esta es la realidad. Tenemos un dueño y este dueño es Dios. Hemos sido marcados con el Espíritu Santo en nosotros, de tal manera que somos propiedad de Dios hasta el punto de que ya no somos dueños de nosotros mismos. En 1 Corintios capítulo 6 versículos 19 y 20, Pablo dice: ¿acaso no saben que su cuerpo es templo del Espíritu Santo, quien está en ustedes y al que han recibido de parte de Dios? Ustedes no son sus propios dueños. Por favor, leamos esa frase todos juntos. Ustedes no son sus propios dueños. Fueron comprados por un precio. Por tanto, glorifiquen con su cuerpo a Dios. Al no ser nuestros propios dueños, ya no vivimos para hacer nuestra propia voluntad humana, sino para hacer exclusivamente la voluntad de Dios, quien es nuestro dueño. Es por eso que oramos así: hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Ahora bien, el sello no solamente asegura que somos propiedad de Dios, sino también nos asegura su protección divina. Hablemos ahora del sello como un indicador de protección. El mejor ejemplo que tengo para enseñarles esto es el sello romano que fue puesto en la tumba de nuestro Señor Jesucristo, que tenía ese significado, el de protección. Tan tenía ese significado que acompañando este sello estaba una guardia entera de soldados romanos. Nosotros hemos sido marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Por lo tanto, Dios nos asegura su protección. Y así como el Imperio Romano pudo poner una guardia de soldados romanos, la Biblia nos enseña que Dios pone ángeles a nuestro alrededor. Amados hermanos, Dios protege lo que le pertenece. Y cuando el Espíritu Santo nos sella, somos propiedad de Dios y por consiguiente Él nos protege. Estamos seguros en Cristo y esta seguridad es para siempre. De acuerdo con las palabras de Jesús en aquella sobremesa que tuvo cuando se estaba despidiendo de sus discípulos en Juan 14, versículos 16 y 17, el Espíritu Santo permanece con nosotros para siempre. Y es debido a que hemos sido sellados con el Espíritu Santo para siempre que este sello, además de tener efectos presentes, también tiene efectos futuros o escatológicos. Pablo dice en Efesios capítulo 4 versículo 30: no agravien, entristezcan o contristen al Espíritu Santo de Dios, con el que fueron sellados para el día de la redención. Por día de redención, Pablo se refiere aquí al día del Señor, cuando Cristo vuelva. Incluso en el día del juicio, nosotros estaremos protegidos porque hemos sido sellados con el Espíritu Santo. Es decir, hay paz del otro lado del juicio para aquellos que estemos marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Este sello nos protegerá de la misma ira de Dios, porque el sello del Espíritu Santo también anuncia y proclama que estamos en Cristo y que nuestros pecados entonces han sido perdonados. Ahora, noten que es posible que entristezcamos o contristemos al Espíritu Santo y suframos las consecuencias de esto. Pero el Espíritu Santo jamás nos abandona.
Jamás nos abandona. Si fallamos, si pecamos, si caemos, el Espíritu Santo no nos abandona, nos restaura. A tal grado de que cuando nosotros no sabemos ni siquiera cómo orar, Él puede interceder con gemidos indecibles. Los gemidos hablan de que Él mismo se abaja para ser partícipe en nuestros sufrimientos y pruebas. Y gime por nosotros, intercediendo por nosotros. En Cristo hemos sido sellados con el Espíritu Santo para siempre. Dios es nuestro dueño y protector. Punto número 2 y final, en el cual seré mucho más breve. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. El Espíritu Santo es la garantía de nuestra herencia. Profundicemos entonces en el último versículo del prólogo de la carta, el versículo 14. El Espíritu Santo, garantiza nuestra herencia hasta que llegue la redención final del pueblo adquirido por Dios para alabanza de su gloria. El término para garantía en griego es arrabón, que la Reina Valera 1960 traduce como arras. Leamos este mismo versículo en la Reina Valera 1960, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida para alabanza de su gloria. Por favor, repitan conmigo arrabón. ¿Verdad que no está muy difícil aprender griego? Arrabón es fácil de pronunciar. Y hay a veces similitudes en pronunciación con el griego y el español, entre el griego y el español. Esta palabra es bueno tenerla en nuestro haber porque es sumamente importante cuando estudiamos la obra del Espíritu Santo. Él es el arrabón. Esta palabra griega, arrabón, tiene el significado de un depósito, fianza, anticipo, enganche. Arrabón es un pago entregado por adelantado como garantía de que la totalidad se pagará después. Me gusta la forma en la que lo explica la versión de la palabra de Dios para todos. Dice, el Espíritu es un adelanto que se nos da como garantía de que recibiremos lo que Dios prometió. Quien usó la garantía del Espíritu para darnos libertad, esto es redención. Como resultado, Dios será alabado por su grandeza. Recordemos que Él es el Espíritu Santo prometido. Es como Pablo se refiere a Él. El Espíritu Santo prometido. Ciertamente prometido por Jesús. Recuerdan que Jesús dijo, y yo rogaré al Padre y os dará a otro parácletos, a otro consolador o ayudador. Entonces, observen lo siguiente, el Espíritu Santo es en sí mismo el cumplimiento de una promesa que garantiza que recibiremos todo lo demás que Dios nos ha prometido. En el mundo grecorromano, el arrabón era una entrega inicial que garantizaba la entrega posterior de la totalidad. Lightfoot lo explica de la siguiente manera: la vida espiritual actual del cristiano es del mismo tipo que su futura vida glorificada. La vida espiritual actual del cristiano es del mismo tipo que su futura vida glorificada. Es del mismo tipo, aunque en muchísimo menor grado, porque solamente hemos recibido el anticipo de la totalidad. Nuestra vida espiritual actual es un verdadero anticipo de todo lo que Dios nos dará hasta que llegue el día de la redención final en la eternidad futura. Honor dice acertadamente que en esencia el enganche, anticipo, arras del Espíritu Santo es un atisbo del cielo en la vida de los creyentes que garantiza que vendrán muchas más cosas. Tener al Espíritu Santo en nosotros es vivir con expectativa total para el futuro y la eternidad. Y este es solo el anticipo de todo lo que vendrá. Para concluir, reflexionemos por un momento en este anticipo que es el Espíritu Santo y lo que Él representa
para cada uno de nosotros. Meditemos en las experiencias más sublimes y preciosas que hemos tenido gracias al bendito Espíritu Santo. ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo te convenció de pecado y de tu inmensa necesidad de Cristo? ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo te guió al arrepentimiento? ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo te guió al arrepentimiento y quebrantado llegaste a la conversión? ¿Recuerdas cuando creíste en Jesús y fuiste regenerado por el Espíritu Santo? ¿Tienes presente aquel momento de tu nuevo nacimiento cuando naciste del Espíritu? ¿Recuerdas cuando el Espíritu Santo te unió de tal manera a Cristo que nada te podrá separar de su amor? Que ahora estás en Cristo. Reflexiona en la transformación radical que el Espíritu Santo hizo en ti, en cómo eras antes y cómo eres ahora. Piensa en cómo el Espíritu Santo te hizo pasar de muerte a vida, en cómo el Espíritu Santo te ha vivificado, en cómo Él ha llenado completamente tu vida, dándote sentido, propósito, dirección, rumbo, guiándote a toda verdad. Piensa en cómo Él te ha dado poder para ser testigo de Jesucristo y también poder para obedecer los mandamientos, preceptos y estatutos de Dios. Medita en cómo el Espíritu Santo, el Parácletos, ha traído consuelo a tu vida en los tiempos de dolor, en los tiempos de duelo, de luto, en las pruebas, en la devastación. Él ha estado ahí consolándote, ayudándote, levantándote, gimiendo literalmente por ti, con gemidos indecibles. Cuando ni siquiera sabías qué pedirle a Dios, el Espíritu Santo estaba ahí. ¿Recuerdas esa vez que no tenías ni idea de qué hacer, de cuál era la solución, y que no entendías nada, y que el Espíritu Santo trajo claridad y te mostró lo que estaba pasando y lo que te correspondía hacer delante de Dios, y te guió? ¿Recuerdas esos tiempos de oración y de adoración en los que literalmente sentiste que desde el suelo postrado tocaste el cielo? Eso ha sido gracias al Espíritu Santo. Medita en cómo el fruto del Espíritu Santo ha cambiado tu vida y tus relaciones con su amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Te recuerdo que todo esto, todas estas maravillas, son solamente el arrabón, un anticipo, una muestra inicial de toda la herencia que Dios tiene preparada para nosotros en la eternidad. En 1 Corintios capítulo 2 versículos 9 y 10, Pablo dice: sin embargo, como está escrito, Pablo hace aquí una alusión al texto de Isaías capítulo 64 versículo 4: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ningún corazón ha concebido lo que Dios ha preparado para quienes lo aman. Y ahora el apóstol explica y dice: ahora bien, Dios nos ha revelado esto por medio de su Espíritu, pues el Espíritu lo examina todo, hasta las profundidades de Dios. Nuestros ojos verán muchas cosas más que ni nos imaginamos. Nuestros oídos escucharán muchas cosas más. Nuestros corazones concebirán muchas cosas más que Dios tiene preparadas para nosotros. Y el Espíritu Santo en nosotros es la garantía de que todo eso llegará.
Él es la garantía de nuestra herencia. En síntesis, hemos sido marcados con el sello que es el Espíritu Santo. Somos propiedad de Dios, somos protegidos por Dios. El Espíritu Santo también es el arrabón, la entrega inicial que Dios nos ha dado, que garantiza que recibiremos toda nuestra herencia en la eternidad futura. Una herencia que Pedro describió como incorruptible, incontaminada e inmarcesible o inmarchitable, que está reservada en los cielos para nosotros. Y todo esto es, como lo dice Pablo al final del prólogo de la carta a los Efesios, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de su gloria, para la alabanza de la gloria de Dios. Por cierto, esta es la tercera vez en el prólogo que Pablo eleva una alabanza al bendito Dios en esta veraca, que inicia diciendo: bendito sea Dios. Y nos acompaña ese bendito sea Dios en la persona del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vean cómo la Trinidad, un solo Dios en tres personas, opera en esa saga de la salvación para que todo esto sea nuestra realidad en Cristo. Amados hermanos, esto lo cambia todo. Esto lo cambia todo. Quizá muchos de nosotros hemos batallado con autoestima. Me incluyo en algún momento de mi vida. Quizá muchos de nosotros hemos batallado con el sentimiento de no tener un valor delante de otros, o cosas que se nos hicieron en algún momento de la vida nos marcaron y nos hirieron de tal forma, y vamos por la vida con marcas que son cicatrices de heridas. Pero hay una marca más poderosa que toda nuestra historia doliente. Esa marca más poderosa es el mismo Espíritu Santo en nosotros, que nos dice: tú vales la sangre del Cordero de Dios. Él pagó el precio más alto por ti. Dios es tu dueño. No importa cuánto otros nos rechacen, no importa cuánto nos desprecien, el Espíritu Santo nos sigue recordando que Dios no nos rechaza ni nos desprecia, que somos suyos, que somos su propiedad, que le pertenecemos, que lo dio todo como Dios y lo dio todo como hombre, para que lo peor de nosotros se encontrara con lo mejor de Él en la cruz. Y entonces ahora nosotros podamos decir que estamos sellados con el precioso Espíritu Santo de Dios, como posesión de Dios, y que Dios protege lo que le pertenece. ¿Recuerdan lo que el sello significa? Propiedad y protección. Y como si esto fuera poco, Dios dice: el Espíritu Santo también es el arrabón. Él es esa entrega inicial que les da una muestra de todo lo que les espera en la eternidad futura, en esa herencia que nos aguarda en los cielos. Por eso es hermoso pensar que este solo es el comienzo. Este solo es el comienzo. Señor, te damos gracias por hablarnos de tu palabra, que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Señor, tu palabra es verdad. ¿A quién iremos, Señor, si solo tú tienes palabras de vida eterna? Señor, hoy hemos concluido el prólogo de la carta a los Efesios. Hemos explorado las bendiciones espirituales en el Padre, las bendiciones espirituales en el Hijo, y hoy hemos visto las bendiciones espirituales en el Espíritu Santo. Señor, es tanto lo que has hecho por nosotros. Desde la eternidad pasada nos escogiste para ser santos y sin mancha delante de ti. Nos predestinaste para ser tus hijos.
pero al mismo tiempo que nos escogiste en la eternidad pasada y nos predestinaste en la eternidad pasada, escogiste también a tu Hijo Jesucristo para que esto fuera una realidad. Es por eso que en su encarnación, cuando Él irrumpió en el tiempo y el espacio, como nosotros lo conocemos, Él muere en la cruz para darnos redención con su sangre, el perdón de pecados, la limpieza de nuestra maldad. Vence a la muerte resucitando al tercer día, siendo Él mismo la resurrección y la vida, dándonos esperanza de la vida eterna. Señor, te damos gracias por esta obra. Gracias por estas bendiciones que hallamos en ti, Jesucristo. Redención. Y cómo tú hiciste de esclavos herederos. Pero una vez que somos también esclavos y herederos, nos recuerda, Señor, a través de tu palabra, que en el momento en el que creímos en ti, Jesucristo, hemos sido sellados con el Espíritu Santo, que es también la garantía de nuestra herencia futura. Por eso hoy, Señor, queremos decirte lo siguiente: no queremos vivir más para nosotros mismos, porque somos tuyos. No queremos más creernos los dueños de nuestra propia vida, porque somos tuyos. Tú nos compraste con el precio más alto, tu sangre. Por eso, Señor, hoy nos entregamos completamente a ti. Te decimos: henos aquí, te pertenecemos, hágase tu voluntad en nuestras vidas. Señor, cuán maravilloso es saber que tenemos un dueño que nos protege, que nos cuida, que nos guía. Cuán maravilloso es tenerte, Dios. Espíritu Santo, gracias por ser tú el anticipo que nos da un atisbo de todo lo que nos espera en una eternidad futura, en esa herencia que recibiremos en los cielos, esa herencia incorruptible, esos tesoros en los cielos que jamás se echan a perder. Señor, te damos gracias por hablarnos y por hacernos entender cómo tú eres un solo Dios en tres personas, y cómo las tres personas de la Trinidad han intervenido en la saga de la salvación, en el hecho de que hoy podamos estar en Cristo. Quiero hablar contigo, hombre y mujer, que necesitas entregar tu vida a Jesús. Haz esta oración de fe conmigo. Habla con Dios como nunca antes lo has hecho, y dile, creyendo con tu corazón y confesando con tus labios: Señor Jesús, te necesito desesperadamente. Sálvame. Creo en ti. Sé que moriste en la cruz para perdonar mis pecados y que resucitaste al tercer día venciendo a la muerte, que tú eres la resurrección y la vida. Hoy recibo el regalo de la vida eterna. Te ruego que me transformes, que me cambies, que hagas de mí una nueva criatura. Quiero nacer de nuevo en el Espíritu. Señor, te entrego mi vida por completo. Sé mi Señor y Salvador eternamente. Es en tu nombre, Jesús, el nombre sobre todo nombre, el único nombre bajo el cielo dado a los seres humanos en el que podemos ser salvos. El nombre bajo el cual toda rodilla se doblará y toda lengua confesará que tú eres el Señor, para gloria de Dios Padre. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. A ti sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Abre tus brazos para conquistar las promesas que Jesús nos da. Solo espera y tú verás el milagro que Cristo hará. Un lugar para celebrar la victoria que su sangre nos da. Solo confía y cree en Él, que familia lo encontrará.
de Dios. En familia de Dios.